acompañen, una mención más de www.imagenenpolitica.com. Y en esta semana, como lo venimos haciendo cada semana, hágase la redundancia, tenemos con nosotros al licenciado Carlos Abel Jiménez Cortés, que es el titular del espacio jurídico. Nos va a comentar, pues, licenciado, un tema que está muy de moda y vemos en las noticias, en los medios de comunicación, sobre esas renuncias voluntarias, entre comillas, que están tratando de hacer la empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos a sus trabajadores. ¿Cuál es el fin, licenciado? Bueno, más bien se trata de estos contratos individuales de trabajo que ha procurado la administración paraestatal de hacer que firmen todos los trabajadores en las diferentes áreas y sectores que la integran. Y la diferencia esencial de este contrato individual de trabajo es que, a diferencia de la tarjeta de trabajo que tenían los trabajadores, que se les ha considerado, más bien se les ha considerado trabajadores de confianza y que son los mandos medios y superiores, es que este nuevo contrato sí indica cuáles son las funciones que debe realizar el trabajador. Aunque esto de decir que sí indica también es muy relativo, puesto que es un formato que contiene 4 funciones generales que se refieren a supervisar, dirigir, inspeccionar, y que la intención es poder catalogar a todos los trabajadores, acreditar en un momento dado que las funciones que realizan todos ellos son funciones consideradas de confianza. A diferencia de la tarjeta de trabajo que tienen actualmente firmada, esta tarjeta de trabajo no tiene ninguna de las actividades señaladas y por lo tanto es deficiente. ¿Esas firmas que se están haciendo es únicamente para los trabajadores de confianza, o hablamos también que se está dando ya en lo que son los sindicalizados? Es nada más para los trabajadores operativos, y así tenemos que decirlo porque erróneamente les decimos trabajadores de confianza. El trabajador de confianza, en términos del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 11, es el trabajador que desempeña funciones de dirección, administración, inspección o vigilancia. Entonces, hay trabajadores que aun cuando están contratados bajo el régimen de confianza en Petróleos Mexicanos, toda vez que sus actividades son meramente operativas, no son ninguna de esas 4 actividades, no son en realidad trabajadores de confianza, pues la naturaleza de las actividades es distinta. Entonces, de todo el cúmulo de trabajadores que está catalogado como personal de confianza, quizás solo un porcentaje de ellos realmente sea trabajador de confianza en términos de la ley. ¿Cuál viene a ser el problema aquí? Que el trabajador de confianza tiene una estabilidad en el empleo que en un momento dado es limitada. En el momento en que un trabajador es despedido, cualquiera que lo sea, tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato, es decir, que se le reinstale en el trabajo. Sin embargo, en tratándose de trabajadores de confianza, existe la posibilidad de que el patrón se niegue a reinstalarlo, pagándole a cambio de ello las prestaciones que indica el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. De tal suerte que entonces esta estabilidad en el empleo queda limitada, y entonces existe la posibilidad de que trabajadores que aún cuando no tienen actividades cuya naturaleza sea de confianza en Petróleos Mexicanos, al firmar este contrato, admitan equivocadamente por la simple firma del documento que son trabajadores de confianza. Aquellas personas que están llevando a cabo esta firma, ¿qué es lo que deben hacer, licenciado? ¿O estarían perdiendo prácticamente sus derechos a los cuales pues ellos están contemplados dentro del régimen de Petróleos Mexicanos? En un momento inmediato, con la firma del documento, no se pierde ningún derecho, es decir, el simple documento no altera las condiciones de trabajo. Lo que sí genera es una incertidumbre a futuro, pues en el momento mismo de la firma, el trabajador seguirá realizando sus actividades, le seguirán pagando su salario y tendrá todos los derechos inherentes al contrato. Sin embargo, el problema será precisamente pensando en el contexto en el que nos encontramos actualmente, en el que hay un paquete fiscal ahí presentado ante el Congreso, hay una idea, una proyección de reformar la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos, de cancelar plazas, que en un momento dado muchas de las plazas que van a ser afectadas precisamente no van a ser la de los trabajadores sindicalizados, sino la de los trabajadores de confianza. Entonces, estos trabajadores que tengan firmado ese contrato, si llegan a ser despedidos de forma injustificada, pues se les puede aplicar la cancelación de su plaza. Ellos
lo primero que harán y tendrán derecho es exigir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si no se respetan los procedimientos, que se les reinstalen el trabajo. Sin embargo, ahí existiría ya el primer problema, que es que la empresa, utilizando ese contrato, argumentaría que sí son trabajadores de confianza y que no desea que regresen a trabajar. Estos efectos después de esa firma de convenio o de contrato o de firmar esa hoja en blanco, ¿son efectos a largo plazo, licenciado? Sí, podríamos pensar en un momento dado que también no pasaría nada. Lo cierto es que la plantilla de confianza de Petróleos Mexicanos es precisamente la que va a ser afectada, es la que tiene el gobierno federal mayor oportunidad de atacarla en cuanto a sus derechos laborales, puesto que el resto de la plantilla, que es la que conocemos como sindicalizados, pues tendría que realizar un convenio con el sindicato, y entonces ahí el sindicato protegerá en la mayor medida posible la existencia de plazas, pues son las que le dan a su vez las cuotas sindicales. Bueno, pues interesante ese tema, licenciado, sobre todo porque aquí los trabajadores que laboran en Petróleos Mexicanos, háblese del sistema operativo, como usted bien lo menciona, bueno, están en ese problema actualmente. Vamos a desglosar qué tipo de situación se verían y, bueno, cuáles serían los otros efectos negativos. Esto lo haremos en la próxima emisión, licenciado. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros a través de www.imagenypolitica.com. Gracias, hasta la próxima.